en el nombre de Jesús. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice su palabra: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces el día de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían a sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué cosa hacía? Oraciones a Dios por él. Hasta ahí nomás, en el nombre de Jesús. Dios me acaba de dar esta palabra, en el nombre de Dios. Qué importante es, para que ocurra el milagro extraordinario, estar en oración, estar en ayuno, llenarnos de la gloria de Dios. Si o no, caminamos hacia atrás en el Antiguo Testamento, en el nombre de Dios. Dice que Dios llamó a Moisés y lo llamó atrayéndole en forma de una zarza ardiente que se consumía, que se llenaba de la gloria de Dios en el fuego viviente. Y como fuego viviente ardía y ardía, y le llamó la atención. Se acercó en el nombre de Dios, y Dios le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. Dios lo empezó a preparar. ¿Qué hizo Dios? Fue una preparación profética en el nombre de Dios, para que sea un templo viviente. Porque Moisés, cuando salió de esa parcela del lugar, de esa tierra, en el nombre de Dios, Moisés no fue nunca más el mismo. Dios a Moisés lo mutó en un templo viviente profético en el nombre de Dios. Y bajo lo profético se tiene que mover la iglesia, sobre lo apostólico, en el nombre de Dios, siendo hacedor de la palabra, siendo vividor de la misma, en el nombre de Jesús. Por eso él no era que si quería, Dios lo mandó a ver y tenía que interceder. Era la iglesia sin cesar, sin detenerse, la iglesia en movimiento, la iglesia que avanza, la iglesia que camina, la iglesia que genera, incrementa el reino de los cielos y se va metiendo en una lucha espiritual donde hace que el reino de Dios comience a guerrear y va allanando el camino para el líder en el nombre de Dios, allanó un desierto. Y cuando él pensó que ya estaba, llegó y no le dieron a su pueblo en el nombre de Dios. Pero Dios tenía que encima, con dolores de parto, él tenía que interceder, clamar en el nombre de Dios, en la presencia de Jehová. Porque ya no era Moisés, era el templo viviente en el nombre de Dios. Por eso él, cuando se encuentra con su hermano, yo no soy el mismo, yo no soy Moisés, soy el pastor, no sos más mi hermano. Se quita el pacto natural y se lo entrega el anillo, y el otro ahí entiende que ya no era su hermano, pero ya no era Moisés, era el pastor en el nombre de Dios. Era la iglesia para estos tiempos, para ver milagros extraordinarios. Se tuvo que haber, salió el
un pueblo de la esclavitud de 430 años. Se encontró con el desierto, se encontró con el mar rojo y con el ejército que los perseguía. Cuando la iglesia está en actividad, cuando la iglesia avanza sin ver a veces, sin entender, pero obedeciendo, ahí ocurre el milagro extraordinario. Dios le dijo, ve, pon tu vara sobre las aguas. Él no tenía ni idea de lo que iba a suceder. Así vienen milagros extraordinarios. Milagros extraordinarios. Si no va a otra secuencia, dice que Dios le dijo a Josué, ve y rodea Jericó. La iglesia, cuando está en actividad y se mueve bajo la obediencia del Padre, ocurren milagros extraordinarios en el nombre de Dios. Para que veas milagros extraordinarios, tiene que ser en la actualidad. Primera de Pedro 2:5 dice, templos vivientes, iglesias vivientes en la llenura, en el fuego del Espíritu, llenos de su gracia, llenos de su poder, iglesia. Para ver milagros extraordinarios hay que orar sin cesar. Sin cesar es, no le des tregua a tu problema, no le des tregua hasta que vea a tu esposa, Javier. No le des tregua. Así, guerra espiritual, guerra espiritual, sin cesar, sin cesar, sin cesar, sin cesar, en el nombre de Dios. Ya no es con nuestra fuerza, es en el fuego, en el poder de su Espíritu, para dar, para cancelar, para decretar. Estos custodias que custodiaban al apóstol Pedro no eran custodios de Cristo, eran custodios de Satanás, y hay que romper. Por eso, cuando uno es una iglesia sin cesar, le agrega ayuno en el nombre de Dios, hace que el ayuno rompa las cárceles, destruya todo su opositor. La oración llega a un punto, pero con el ayuno llega más, en el nombre de Jesús, y se van rompiendo, se van derribando, que ni los 16 custodios se dieron cuenta cómo se acercó el ángel de Jehová para sacarlo desde el fondo hacia adelante, y se durmieron todos. Cuando la gloria se manifiesta, es porque la iglesia tiene que estar en actividad, orando sin cesar, trabajando para el Señor, pero orando. Una iglesia espiritual, un servicio de calidad, un servicio espiritual vale más que un servicio carnal. El carnal quiere contender, pelear, derribar, pero lo espiritual se edifica en el perito arquitecto. Se edifica. Y es un templo viviente, basado en la roca. Y Él nos va edificando, nos movemos. Un servicio de gloria, un servicio de poder, que era tanta la gloria, que la joven que escuchó la voz de Pedro cuando salió, me parece que es Pedro, y los otros que estaban orando, dice, no, debe ser un ángel. Y creyeron, estaban orando, pero no creyeron en el nombre de Dios. Pero ¿cómo hace Dios? Que volvió a insistir y pasó y relató todo. Cuando la iglesia ora sin cesar, van a empezar a ocurrir milagros extraordinarios. Va Dios a romper los alimentos, va a sacar de cárcel, va a liberar. Liberar no solo quiere decir de que Pedro estaba en una cárcel, liberará de depresión, de tristeza, de ansiedad, de lo que sea. Va a sacar de esa cárcel y vas a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios en toda la área. Dale un fuerte aplauso ahora. Gloria a Dios.